casi nos agarramos a golpes con ellos porque no nos dejaban entrenar en la cancha, en el estadio. Es un tipo que no puede ser ya técnico, no está de acuerdo, está loco. Suscríbanse, por favor, se vale de todo. En otra edición de La Cancha de Avelar y tenemos a un crack, ex seleccionado nacional, en la cancha toda una figura y ahora también una figura en los medios de comunicación, está de este lado, en lo del periodismo. Deben saber que el Conejo, cuando era jugador, era muy gruñón con los reporteros. Tremendo. Y sigo siendo también. Tremendo. Entonces, pues siempre, pero extrañamente tuvimos siempre una buena relación él y yo. Siempre, de verdad. Un jugador que se dio a respetar y que uno lo respetaba y que siempre mantuvo una línea intachable en el terreno de juego y también fuera de él como directivo. A veces los resultados se dan, no se dan como jugador. Él es de los jugadores que iniciaron pues muy joven su carrera en el 84, 17 años, mi estimado Beto, en aquella temporada cuando fueron a disputar en los 3 partidos polémicos contra el América. Entonces, pues tienes mucha tela de cortar, hay carnita para sacar de tu historia y bueno, pues empecemos con esa trayectoria de los Pumas cuando pues 17 años te querías comer el mundo junto con Guillermo Vázquez Jr. y fueron los que promovieron para el primer equipo, ¿no, Beto? Sí, bueno, obviamente, o sea, sí, a ver, yo empiezo en Pumas desde más chavo, ¿no? Obviamente en fuerzas básicas, yo, la verdad, siempre desde chavito quise ser futbolista profesional, pero se van dando las cosas y yo jugué con el Colegio México, bueno, jugaba en el Asturiano, que todo el mundo conoce, el Centro Asturiano, donde han salido muy buenos jugadores, y después en la secundaria, en Interclubs, y ahí coincidió jugar contra Pumas, contra equipos de fuerzas básicas, Cruz Azul, y torneos. Fuimos a un torneo de Denver importante donde goleamos, donde pasamos por encima a todos los equipos y de ahí ya Guillermo Vázquez padre me invita a participar a Pumas. Entonces yo llego a Pumas desde los 14 años más o menos y muy rápido, gracias a Dios, voy ascendiendo. Ese año yo entro a la categoría, como tú dices, Memo, Baeza y un servidor, entramos a las fuerzas, a la sub-15, que hoy podría ser, ¿no? Es la sub-15, teniendo nosotros 14 años, somos campeones en la sub-15, entonces vamos avanzando y muy rápido vas a reserva profesional y bueno, en la reserva profesional también llegamos a la final, la perdemos contra Necaxa y al siguiente año, ya en 84, estábamos debutando, entonces la verdad que fue un proceso rápido, donde aprendimos muchísimo, había grandes técnicos en esa época, de la gente que te iba llevando, estaba Miguel Mejía Barón, Memo Vázquez, Genaro Bermúdez, Mario Velarde, no se diga, que en paz descanse, o sea, gente que sabía mucho y que la verdad te daba los fundamentos como debe ser, por eso era en ese momento creo que era la cantera más importante del fútbol mexicano, lejos, ¿no? Y en esa, cuando te dicen voy a debutar, no te la esperabas, como decías, debutas, te llevó, pues creo el técnico en esa época, si más no recuerdo, era Bora, ¿no? ¿O quién? ¿Mario Velarde? No, Mario Velarde es el que nos lleva a primer equipo. Sí, a ver, lo que pasa que te digo, fue muy rápido esto y gracias a Dios se fue dando resultados muy rápidos porque en la categoría que estábamos siempre llegamos a la final o la ganábamos, te digo, en la reserva profesional, ahí sí jugamos contra Necaxa, pero la final la jugó Necaxa con puros jugadores de primera división que bajaban a la reserva y perdimos 1-0, pero de ahí viene Pumas, tú te acordarás, regularmente en esa época siempre promovía a 1, a 2 o hasta 3 jugadores al primer equipo para que ya entrenaran con él, ya dependía de los jugadores si tomabas la oportunidad y te afianzabas, ¿no? Y gracias a Dios, en ese torneo 84-85, tanto Memo como yo nos fuimos afianzando, ¿no? La verdad yo la tenía más complicada porque yo tenía que competir con jugadores como Negrete, o sea, ya figurones, y Memo en lo que era el contención, él se fue afianzando más rápido y la verdad lo hizo bastante bien y se quedó de titular. A mí me costó más el poder ser titular en esa temporada, ya al final del torneo así lo hice y ya en la liguilla ya era titular también, aunque Héctor Sanabria
siempre decía que no podían jugar dos jóvenes en el equipo, que era increíble, que nada más uno a lo mucho y que los demás tienen que tener experiencia. Pero bueno, ahí Tuca tuvo mucho que ver, es una anécdota que cuento muchísimo. El Tuca tuvo que ver ahí, fue con Mario y le dijo, metes a los dos o yo no juego. O sea, Tuca ya era figura en el equipo. Entonces, o sea, son anécdotas importantes, pero la verdad nos ganamos. Teniendo 17 años, nos fuimos ganando la titularidad con las actuaciones que uno tenía partido a partido, o cuando entrabas de cambio, también tenías que hacer muy bien las cosas para que te volvieran a repetir, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, en esa temporada pues la rompieron prácticamente, había jugadores con mucha personalidad. ¿Cómo era el vestidor? Pablo Luna, jugadores de alta jerarquía. Luna, sí. No, bueno, había un vestidor, era un equipazo, había jugadores de muchísima experiencia, de mucha personalidad, en todos aspectos. Yo digo, tuvimos esa ventaja, porque aparte yo te puedo decir que del Tuca aprendí una barbaridad, desde quedarnos a tirar los tiros de castigo, aprenderle cómo le pegabas de 3 dedos o para que el balón bajara, o sea, cosas que uno va aprendiendo, quedarte siempre después del entrenamiento a trabajar media hora, 45 minutos en los servicios, en las voleas, en todo. Entonces, esa tú lo conociste perfectamente, esa era la filosofía de Pumas, ¿no? Era tu escuela donde tú aprendías todo, y después lo llevabas a cabo. Ya cuando salías de Pumas es porque ya habías triunfado en Pumas, eras figura y te tenían que vender, porque había ciclos en esta institución que también necesitaban vender ya a los jugadores para seguir invirtiendo en las fuerzas básicas. Se tocó la clásica novatada porque eran memorables en Pumas, ¿no? Yo me acuerdo de algunas que cuentan en el vestidor y que en el camión. A mí me tocó, fíjate, pero en la reserva central. A ver, yo tuve ahí una anécdota con un técnico que ni quiero nombrar, que también ya en paz descanse, que no me quería. Y yo estuve a punto, ¿qué tenía? Yo tendría 15 años y medio, y estaba jugando en la de 16, y con este técnico estoy a punto me peleé con él, y estuve a punto de salir de Pumas, pero en ese momento llegó Memo Vázquez y Genaro Bermúdez, y me dijeron, no te vas para nada, o sea, y me jalaron ya a la reserva central. ¿Te acuerdas que había reserva central y reserva profesional? Entonces empecé a ir para que no me fuera, porque yo ya no quería jugar con este técnico, y dije, o sea, no le tengo que pedir nada a este baboso, yo me voy, y se acabó. Y llegaron acá, obviamente, Genaro y Memo, y dijeron, no, tú no te vas a ningún lado. Me llevaron a la reserva central y empecé a jugar, y ahí fue donde me hicieron la novatada, que ya sabes, son cosas ahí en el camión que pasabas nada agradables durante los viajes largos que hacías en camión a las diferentes ciudades para los partidos. Pero bueno, la verdad que lo disfruté muchísimo, esa etapa. No, y después, pues tu carrera fue hacia arriba, no ganan esa vez el título, viene después el cambio, Mario Velarde entra al PRODE, luego entra Héctor Sanabria, y tú vas creciendo, se juegan finales contra América y llega hasta el 91, ¿no? Esa clase, ese equipazo que se fue armando casi como con cincel, ¿no? De que pues, un equipazo de verdad, parecía como ballet, como jugaba, ¿no? Sí, la verdad que sí, se fueron dando las cosas, ¿no? A ver, a mí tocó jugar la segunda final también en 87-88 sí, contra América, nada más que ahí en el segundo partido, el primer partido le ganamos 1-0 en CU, y en el segundo partido al minuto 7 es la barrida de Hermosillo por atrás, que me rompe el tobillo, y yo tengo que salir, ya no puedo jugar esa final, y desgraciadamente se pierde también, ¿no? Entonces, pero bueno, después se vuelve a dar una tercera final contra América, 90-91, que es la que tú comentas, donde ya había jugadores que también habían debutado, como Luis García, que era un poco más chico que nosotros, Claudio Suárez, pero que se fue armando un equipo que, bueno, esa temporada robamos, esa es la realidad, robamos durante el torneo, fuimos el equipo más goleador, el que menos gol hicieron, el campeón goleador fue Luis García, el que más puntos hizo, o sea, en todos los rubros, y nada más había que ratificarlo en la liguilla, ¿no? Y gracias a Dios, ese año sí ya era la tercera, y yo me acuerdo que una noche antes no dormí nada, porque decía, o gano esta o nunca voy a ganar una final, pero bueno, gracias a Dios el equipo supo salir adelante, y con el Tucazo que todo el mundo se acuerda, ahí ganamos. A ver, todo el mundo dice, es que no le ganaron. A ver, las reglas están puestas desde el principio y todo el mundo sabía cómo era. Entonces nosotros, la reacción que tuvimos en el Azteca para no ir perdiendo,
por 2 goles con el gol de David Patiño, nos da la facilidad, porque habíamos hecho 2 goles de visitante, el ganar con 1-0, sabías que eras campeón, y además les debíamos haber metido 4 ese día al América porque les pasamos por encima, aunque al final está la jugada famosa esta del cabezazo que Jorge Campos la retiene y la besa y todo ya en los últimos minutos, que ahí sí nos podrían haber quitado el título, ¿no? Pero bueno, era un equipo que la ha jugado muy bien al fútbol y con grandes jugadores de muchísima calidad. Anécdotas que te acuerdes de ese título, nada así extraordinario, nada que dijeras, ¿no? Pues mira, anécdotas, sí, hay una anécdota muy importante. A ver, cuando arranca ese torneo, Miguel Mejía Barón ya se había retirado el Tuca. El Tuca se retira y se va con nosotros a Inglaterra ya como auxiliar de Miguel, no como jugador. Pero cuando hacemos ese viaje a Inglaterra previo a ese torneo, se hace una gira a Inglaterra y bueno, vamos y Abraham Nava y Vera no viajan porque no habían arreglado contrato. Entonces no quieren viajar a esta gira porque que se fueran a lastimar, lo que tú quieras. Y por esa situación Miguel convence al Tuca de regresarlo a la cancha. El ingeniero Aguilar Álvarez, que en paz descanse, se pone una enojada y dice, no, ¿cómo crees? Y acaba jugando el Tuca. Y al final de cuentas, ¿quién es el que dio el gol del título? Fue el Tuca. O sea, es una anécdota muy chistosa, pero que ahí se fue gestando porque con la capacidad del Tuca, con su carácter, su personalidad, con nosotros íbamos creciendo, ya íbamos cada vez teniendo mayor experiencia, se armó un equipo importantísimo, ¿no? Y después ya regresó Abraham Nava y Vera para jugar el torneo, o sea, se arreglaron, al final de cuentas no hubo ningún problema, pero regresó el Tuca y esa fue la alineación, o sea, si recuerdas, a ver, la alineación era con Jorge Campos, lateral derecho era Claudio Suárez. O sea, no era central, estaban Ramírez Perales y Abraham Nava de centrales, y el lateral izquierdo, el único que medio se movía de repente era Toñito Torres Servín o el Trompelio Medina. No, esa era la línea defensiva. Después la media era Miguel España, Tuca Ferretti y yo, o sea, Tuca por el lado derecho, yo por el izquierdo, España, y adelantito Vera, ¿no? Y adelante David Patiño y Luis García. Esa era la formación que jugó ya casi todo el torneo y después la liguilla, ¿no? Y con ese equipazo conseguimos el título. De ahí pasas a Necaxa, vienen los 2 títulos con Necaxa, ya viene lo demás, mundiales, el mundial de Estados Unidos. La Copa América, esa sí. Copa América de 93 que fue importantísima porque para mí es un parteaguas para el fútbol mexicano porque es la primera vez que una selección mexicana participa en un torneo de estos contra las mejores selecciones sudamericanas y de ir como patito feo, que era la base de Pumas, ¿no? O sea, esa selección, la base era Pumas totalmente, y bueno, y llegamos hasta la final con Argentina, ¿no? Entonces, creo que fue un momento ahí padrísimo. Yo ya no estaba en Pumas, sí, yo ya había pasado a Necaxa, pero todavía no había conseguido ningún título con Necaxa. O sea, el título con Necaxa es hasta la 94-95, ya después de esa Copa América y después del Mundial de 94. Entonces, bueno, son etapas que uno va aprendiendo, que va creciendo, que va madurando en muchísimas cosas, pero son de las etapas más bonitas que viví a nivel selección, porque esa Copa América, cuando regresamos, tú recordarás, sí. No, bueno, o sea, tuvimos mucho tiempo fuera y lo que querías era regresar, irte a tu casa, pero en el avión nos avisan que no, que vas directo a Los Pinos, que nos va a recibir, y la verdad que fue un momento maravilloso que nunca se le va a olvidar a los que lo vivimos, porque la gente, todo Reforma, todo iban corriendo detrás del camión, se querían subir, o sea, ya hasta miedo te daba que iban a romper todo, que se trepaban o que se fueran a caer y hubiera un accidente, pero fue algo maravilloso, la verdad que fue una etapa muy bonita. No, y la gente sabe muy poco, pero en esa Copa América del 93 no fue todo muy fácil, o sea, hubo partidos en una zona como Machala, donde de verdad tuvieron, yo me acuerdo que parece una anécdota, pero nunca yo había visto que unos jugadores de la selección cruzaran la calle para ir a comer a un restaurante, no estaba en el hotel el restaurante donde comía la selección, entonces
no me acuerdo de esa allá en Machala, una de esas anécdotas. Luego en Puerto Viejo, no sé, o sea, de ese tipo, porque también eran pocos los reporteros que fueron a esa Copa América o que tuvimos la suerte de ir, ¿no? A cubrir ese evento. Y deja eso, previo a ir a esa primera Copa América, hubo mucho problema para viajar, porque era cuando iba a empezar lo del draft, sí. Y estuvimos a punto de no viajar a esa Copa América. Entonces, acabamos arreglando en el aeropuerto minutos antes de viajar, o sea, porque estuvo a punto de no viajar la selección. Ahí al final se pudo arreglar la situación y ya viajamos y bueno, después ya vino todo este torneo que fuimos de menos a más, ¿no? Que perdimos ese primer partido contra Colombia con el gol fantasma ahí de Valderrama y de todo, que se decía que fue o no fue, y después se vino, ¿no? Y después ya se vino el partido contra Argentina, donde empatamos, y después empatamos con Bolivia, y después ya ahí avanzamos, y ya viene contra Perú, Ecuador la semifinal, y la final Argentina. O sea, el equipo fue de menos a más. Oye, Beto, ¿qué era más difícil? ¿Jugar, meter goles o arreglarte con el don Arnoldo Levinson o con el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez? Yo creo que arreglarte con ellos era más complicado. Eran más duros que nada. No, la verdad que sí. No, bueno, son anécdotas ahí maravillosas con ellos, pero fue una etapa maravillosa de Pumas, porque la verdad, grandes directivos, todo el legado que dejó el ingeniero Aguilar Álvarez, a lo mejor en ese momento sí te peleabas y no te gustaban ciertas cosas, pero fue una etapa maravillosa, ¿no? Donde se forjó toda esa cantera de Pumas, ¿no? ¿Te tocó el estadio que te dieran arréglate y la maqueta del estadio de... Sí, por supuesto, ahí que te aventaba la maqueta y decía, no, quédate con el estadio. Se arreglaban ahí. A todos se las hizo, de verdad. Yo me acuerdo porque empezaba yo de reportero, iba a Casa Club, estaba su oficina y veía que entraban los jugadores y no, ya te arreglas, así que llévate el estadio, te lo quieres llevar, si no hay dinero en Pumas. A mí siempre era la del ingeniero, del señor licenciado Arnoldo. Esa era de Levinson. Levinson era el que regularmente arreglaba los contratos. El ingeniero veía otras cosas, pero, o sea, estaba por arriba a lo mejor de Levinson, pero con el que tenías que tratar por el contrato regularmente era con Levinson. Oye, Beto, y sí, cuando arreglas, termina Pumas, eres campeón y todo, y ya hay ofertas. Cruz Azul estaba cerca, yo me acuerdo que eran las versiones que ya estabas en Cruz Azul y después apareció Necaxa, que tú y Nava iban a ir a Necaxa y que ibas a ir a Cruz Azul. Se manejó mucho en los medios, ¿sí fue tan real eso? Sí, bueno, es que, a ver, bueno, de entrada yo no me quería ir de Pumas, o sea, yo después del campeonato, pero ahí, como te digo, había periodos y ya cuando tú eres campeón y cuando hay ofertas por un jugador para pagar mucho dinero, pues te tenían que dejar salir para recuperar la inversión y empezar a invertir nuevamente en fuerzas básicas y en los jugadores que venían abajo. Entonces, sí fue así. Yo, la verdad, había habido pláticas con Cruz Azul, pero a ver, ese año fue el primer draft. O sea, ese fue el primer draft cuando ya a mí me toca irme al Necaxa después de ese título con Pumas. Pero bueno, ya cuando me dice la directiva que sí voy a salir y que hay muchas ofertas por mí y que sí voy, aunque yo tenía que haber salido un año antes, pero yo tuve una lesión en la rodilla que no me permitió jugar un torneo y por eso me quedé un año más. Tú recordarás que Memo Vázquez y Salgado se fueron un año antes a Tecos. Uh-huh. Y se supone que en esa época me hubiera tocado a mí también el haber salido, pero yo tuve esa lesión, ese torneo casi no jugué, regresé hasta la liguilla y entonces yo pedí y hablé con el ingeniero y dije, no, yo me quedo un año más porque hasta estar bien de la rodilla ya estoy bien de regreso y quiero ser campeón aparte con Pumas y gracias a Dios así se dio, ¿no? Se dio que regresé de esa lesión, jugué la liguilla cuando Puebla es campeón un año antes que nos elimina jugando aquí en Puebla, quedamos 4-4 y después perdimos allá en Ciudad Universitaria. Y al siguiente año ya es cuando conseguimos el título, pero bueno, ahí es donde ellos me dicen ya después del título que tengo que salir. Y bueno, ya lo acepto, pero es la primera ocasión, yo no sabía, o sea, ni nadie sabíamos cómo se iba a dar esto del draft, porque era la primera ocasión que se daba. Yo me acuerdo, yo ya había habido pláticas con Cruz Azul, no tan avanzadas, pero sí había habido pláticas, entonces que había interés,
pero hubo mucho mayor interés de Necaxa, ¿no? Necaxa quería armar un equipo importante, estaban cambiando de directiva, y bueno, me buscaron, acomodé lugar y a través de mi cuñado, de Ricardo, fueron ahí metiéndose para buscar. Yo ya cuando llegué a Acapulco en esa ocasión, ya me habían vendido, o sea, ya ni me preguntaron, ¿no? O sea, ¿a dónde quieren? O sea, yo ya estaba en Necaxa, y bueno, y ahí en Acapulco ya fue cuando me tuve que ir a cenar con la directiva de Necaxa para arreglar contrato, ¿no? Bueno, porque ya ellos ya me habían comprado, entonces tenía que arreglarlo. Sí, Y la verdad que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, ¿eh? Sí, porque vinieron los títulos, luego vino el Mundial, ese Mundial donde tanta calidad, primero la eliminatoria con ese golazo en Honduras, ¿no? En Tegucigalpa, sí. ¿No? No hay un golazo como ese en un estadio tan complicado. Podríamos contar de lo que se vivió, todo el terror fuera de las tribunas, toda la animadversión que había contra la selección. Se calentó demasiado el juego y los jugadores estaban, pues, los gases lacrimógenos en el vestidor, o sea, una cosa que no, fue algo que hoy, a lo mejor, como tú dices, los millennials ni cuenta se dan, o sea, ahí sí era algo que pudo haber habido hasta muertos en la gente que estaba en las tribunas, no para nosotros, ¿no? Porque nosotros al final de cuentas estábamos en medio de la cancha, fuimos al vestidor, tuvimos que salir del vestidor por el gas lacrimógeno porque nos empezó a quemar a todo mundo, entonces me acuerdo que hasta Luis García salió encuerado a media cancha, o sea, no, porque salimos todos corriendo, ¿no? Porque como que no la creíamos y sí fue todo un problema, pero los que estuvieron afuera son los que la vivieron crítico, ¿no? Me acuerdo que Rafa Puente, o no me acuerdo quién contaba que pudieron cerrar una puerta, pero que si rompían esa puerta, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Con toda la gente que estaba en las tribunas ahí apoyando al equipo mexicano. Y sí creo que fue un periodista ahí que calentó toda la situación. Tú recordarás el anuncio que es cuando llegamos a Honduras, estaban pasando, ¿no? Que la guerra, porque los chavos era domingo y los chavos tenían que ir a marchar, y les decían, no, la guerra está en el estadio, vamos a matar a los mexicanos, que ellos no pueden calificar. O sea, armaron una cosa terrible, que sí fue problemático desde que llegamos. Bueno, tú lo viviste porque viajabas con el equipo, fue muy complicado, nos rompieron los cristales del camión, después nos tuvimos que cambiar de hotel, o sea, fueron 1000 cosas que tuvimos que hacer para poder competir, como ese, no nos dejaban entrenar el día previo, a propósito se metían los jardineros con tubos y casi nos agarramos a golpes con ellos, porque no nos dejaban entrenar en la cancha, en el estadio, o sea, fue 1000 cosas. Y bueno, no se diga ya el día del partido, los soldados, pues me acuerdo con las metralletas y te querían intimidar y todo, o sea, fue complicado, fue un partido muy complicado. Por eso, por todo lo que vivimos, es que cuando yo hago el gol, festejo tan efusivamente y se los hago ver a todo el público y que todo el mundo me lo recuerda, porque fue muy molesto el que te trataran de esa manera. Una cosa es lo que vas a vivir dentro del terreno de juego y otra cosa ya es que fuera como una guerra, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, fue vital, porque si perdíamos ese partido estábamos fuera del Mundial. Sí, después vino el juego de Canadá, ¿no? Ya donde se asegura el Mundial, pero sí, de verdad fue clave ese golazo de que desde la izquierda la tomas y fue un golazo, de verdad, de los mejores goles, quizá no el mejor, pero fue de los mejores. Yo creo lo catalogo de los más importantes por todo lo que estaba en juego, porque lo que implicaba para ambos países y para ambas selecciones, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, la verdad, porque a ver, con ese gol el estadio se cayó, o sea, fue un cementerio. O sea, a ver, al minuto 2 les haces ese gol y bueno, el estadio muerto, o sea, de cómo estaba muerto. Y eso nos dio a nosotros para jugar como debía ser, a tomar el balón. Sí, patadas, pero ya con el 1-0 ellos tuvieron que tratar de empezar a jugar para ir al frente, nos dieron espacios. Al final también el golazo de Luis Flores, antes de que acabara el primer tiempo, fue el 2-0 y eso todavía los mató más, ¿no? Entonces, la verdad que ese equipo tenía mucha personalidad. Recordarás con este jugador hondureño, ¿cómo se llamaba? Funes, puede ser, no me acuerdo. El número 6, que le dijo que iba a matar a Hugo Sánchez y todo, y que se la aventaba desde la tercera cuerda, y a tratar de lesionar en serio. Pero bueno, ahí es donde un jugador tiene que mostrar personalidad. Esa eliminatoria fue durísima, porque esta fue la de Honduras, pero la de El Salvador, el primer partido que perdemos, pues, a ver,
le rompieron la cara a Paco Uribe. Sí. Después a Benjamín Galindo le tiraron los 3 dientes, los frontales, o sea, de un codazo, pero ni el árbitro ni pío, o sea, ni marcó nada, o sea, tuvo que recoger los dientes para que después se los volvieran a poner y todo, o sea, eran partidos complicadísimos, pero bueno, eran otras épocas. Hoy creo que está mucho más tranquilo, ya más regulado toda esta situación. Pero bueno, la verdad que fueron experiencias maravillosas, pero gracias a Dios teníamos un equipo con jugadores de mucha personalidad. Y viene el Mundial 94, de grandes recuerdos, grandes vivencias, una gran experiencia estando en Washington, en New Jersey, en Orlando y todo. Y al final, bueno, pues yo sigo creyendo y en las anécdotas que uno tiene, que esa selección debió haber pasado, que rebasó a Bulgaria en la cancha y que al final, bueno, pues los consabidos penaltis, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es que, a ver, eso ha sido, ahí empezó toda esta situación, ¿no? Del quinto partido y de todo esto, y que uno, a lo mejor ahí nosotros empezamos porque la realidad es que tendríamos que haber avanzado, fuimos mejores que Bulgaria, en los penales estábamos convencidos que íbamos a ganar también. La verdad, por eso a mí siempre va a quedar ahí y todo el mundo me lo va a seguir recordando toda la vida, ese penal. O sea, yo hice el penal durante el partido para el empate, y después tuvimos para ganar, desgraciadamente no supimos concretar, y ya en los penales, pues bueno, a mí me toca hacer el primero y siempre voy a quedar con esa espinita porque yo era el que tenía que darle la confianza a mis compañeros, ¿no? Yo haberlo, y bueno, una distracción, a ver, como yo había tirado ya el penal, el previo, durante el partido, a la hora que voy a tirar este penal, dudo al final una fracción de segundos, y hace que me levante un poquito más el cuerpo y pega en el travesaño y se va para arriba, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas después Jorge se la para también, pero después viene Marcelino y Jorge Rodríguez y se va, ¿no? Pero sí te quedas con ese gusanito y esa espinita porque supimos que fuimos mejores, y Bulgaria después le gana tranquilamente a Alemania y avanza y ya juega la semifinal contra Italia. Ya habíamos jugado nosotros contra Italia y habíamos empatado y también habíamos sido un partido muy parejo. Entonces, pues sí, pero de ahí a esto, pues el problema es que sigues en el mismo resultado, ¿no? Y esa fue la nuez. Después, si nos fuéramos a 98, ya vamos a hablar de otra situación también donde debías haber avanzado y donde ya tenías el partido en las manos. O sea, pero bueno, así es el fútbol y así seguimos en México. Lo que uno hubiera pensado, yo pensé que a lo mejor nosotros fuimos el inicio de esto y que ya para los siguientes mundiales México iba a dar ese paso, ¿no? Pero desgraciadamente nos hemos quedado estancados en ese tan famoso quinto partido que no podemos llegar, ¿no? Mejor mundial. Híjole, el mejor mundial es que son diferentes. Yo los disfruté muchísimo. A ver, el de 94 yo llegué en mi mejor momento. O sea, me acuerdo y recordarás, o sea, físicamente volábamos, o sea, hacía calores de 40, 42 grados y volabas, o sea, no parabas de correr, o sea, fuerte. A ver, el trabajo de Ariel González impresionante nos dejó, pero a punto. Pero yo en el de Estados Unidos estaba en mi mejor momento, o sea, físicamente. Después ya en el de Francia, que también lo disfruté muchísimo y todo, ya llegué más grande, pero mucho más maduro, ¿no? También fue ya otro estilo, donde todavía estaba muy bien físicamente, pero la realidad es ya jugabas diferente, ¿no? Ya estaba mucho más maduro, había jugadores a lo mejor que los aprovechabas, era otro manejo, con otro técnico, otra manera de jugar, o sea, pero para mí esos dos son los que jugué todos los partidos y los disfruté muchísimo. Ya, por ejemplo, el del 2002 también con Javier se jugó muy bien la primera fase. Desgraciadamente, el partido importante ante Estados Unidos se cometen errores y bueno, tanto los jugadores como el mismo Javier, que para mí se equivoca en eso, sacando muy rápido a Ramón Morales por una jugada que salta y se enoja Javier. Yo estaba en la banca y te das cuenta y se vuelve loco y cambia cuando no creo que haber sido mucho más tranquilo, pero bueno, son situaciones que se van dando, pero esa selección también creo que había jugado muy bien la primera fase, o sea, la primera fase había jugado muy bien al fútbol, y bueno, y después te pueden venir otros mundiales donde a lo mejor, por ejemplo, la de 2006, que mucha gente habla que, o sea, yo creo que dieron un gran partido ante Argentina, pero la primera fase había sido muy mala,
¿no? Y así te puedes ir, o sea, pero contra Argentina merecían ganar y también pierden, ¿sí me explico? Entonces son como que te puedes ir, y después no se diga la de 2014, la última con Holanda, que todo mundo, ¿no? O sea, te dice el famoso penal de, o sea, bueno, es difícil entender cómo no una selección mexicana ha podido dar ese paso, ¿eh? Y sí te duele porque nosotros arrancamos, después de lo de 86, cuando vino el problema de los cachirules y la suspensión de que no pudimos ir a Seúl para los Juegos Olímpicos y a Italia 90, y ya viene lo de 94, ha habido selecciones con muy buenos jugadores, con muy buenos técnicos y donde si te pones a ver, o sea, deberías haber avanzado, o sea, pero nos hemos quedado ahí, habrá que dar ese pasito, yo espero que muy pronto se pueda dar. Oye, y si hubieras sido técnico, ¿tú hubieras metido a Hugo en el 94? No, a ver, es muy difícil, es muy complicado y tú sabes, lo vivimos en el vestidor y todo, o sea, a ver, si tú metes a Hugo, a ver, la cosa está muy clara y todo el mundo lo sabe, Miguel lo va a meter, pero le dice que tiene que entrar en la posición de Benjamín Galindo, ¿no? A ver, tú cuando entras dices, méteme, yo ya hago lo que, a saber, siendo Hugo Sánchez, tú entras y haces lo que quieres, o sea, no, si te quieres te vas para adelante, o sea, yo lo hubiera hecho, o sea, ya con la capacidad, con el liderazgo que tenía, con todo, pues lo haces, o sea, no sé si Miguel, lo que tengo claro es que le dio miedo, muchas veces tú haces un movimiento y como te puede funcionar, también te puede afectar y a lo mejor pierdes el partido y entonces, ¿para qué hiciste ese cambio? ¿No? O sea, no es fácil para un técnico el tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, yo no sé, si yo hubiera sido técnico, tendría que haber estado en ese momento viendo cómo estaba la situación, porque es muy diferente verlo desde afuera que tú dentro del terreno de juego, ¿no? Es totalmente diferente. Te lo pregunto porque tú siempre has hablado claro, siempre, tu personalidad siempre ha sido directo y toda esa polémica y todo eso, si tanto le hubiera beneficiado a la selección de México la presencia en la cancha, porque la personalidad de Hugo se cosía aparte, ¿no? Simplemente Stoichkov era una cosa, pero Hugo tenía un impacto y hubiera sido un impacto en el terreno de juego, desde mi punto de vista, no sé cómo tú lo veas. No, claro, pues a ver, Hugo Sánchez era Hugo Sánchez, o sea, pero en ese momento yo creo que lo que más nos afecta es cuando Luis se hace expulsar, ¿no? O sea, que aparte lo compensan, porque compensa el árbitro de la expulsión de ellos, compensa con lo de Luis García y ahí perdimos, porque la realidad es que Sague tuvo, por ejemplo, varias opciones que no supimos concretar. A ver, si concretamos una de esas, o sea, se acabó el partido, o sea, esa es la realidad. En el segundo tiempo tuvimos más, aunque después ya viene el cansancio, cuando te vas ya a los tiempos extras, con el calor que hacía, con todo, pues ya se va complicando, ¿no? A lo mejor sí tuvo que haber hecho algún cambio, pero bueno, también hay que decirlo, Hugo tendría que haber dicho, a ver, sí, hombre, méteme, yo entro y ya, o sea, a ver, todos los que estuvimos en un terreno de juego, tú sabes, cuando vas a entrar y estando en un mundial, o sea, méteme, quiero jugar, donde sea, méteme, y ya se va para allá adelante, y a lo mejor iba a ser, y a lo mejor nosotros ya en el terreno de juego le hubieran dicho, a ver, cabrón, ven para acá atrás, o sea, no te vayas tanto, porque necesitamos, pero ya lo vas viendo, o yo hago que Sague se meta un poco más atrás y venga a ayudar, y que Hugo, o sea, hubiera sido, yo para mí, creo que ahí se equivoca Hugo en no querer haber entrado porque no lo iban a poner en su posición, o yo no sé, la verdad, ese diálogo ahí sí, nada más lo saben los que estuvieron en la banca, ¿eh? Nosotros estábamos jugando, ya después nos vamos enterando todo en el vestidor, ¿no? Y en toda esta situación, pero bueno, la realidad es que fue la verdad, un partido donde lo que sea, tanto en el partido regular, con los tiempos extras o en los penales, teníamos que haber ganado. Y desgraciadamente la dejamos ir. Porque me acuerdo que se oía ahí uno que estaba cerca de la sesión que metieron a Galindo para gánale las espaldas puros de Galindo y le puso 4 de gol porque así lo diseñó la táctica, esa era la táctica. Eso fue lo que hizo Miguel, que nosotros no estuvimos muy de acuerdo, ¿eh? O sea, en ese momento venía jugando un equipo y lo venía haciendo muy bien y el que estaba jugando era Hermosillo. Y saca Hermosillo y mete a Galindo. A todos nos sorprendió. Ya ves que Miguel lo iba a consultar con la almohada. Pues así lo consultó y a la mera nos sorprendió a todos. Y la verdad, yo te digo, si a mí me dices, como me decías, si tú hubieras sido técnico, yo hubiera mantenido el cuadro que venía jugando, que nos había dado muy buenos resultados porque Hermosillo era un gran poste, o sea, te las cubría, te dejaba llegar de atrás a los que llegábamos de atrás, que era Marcelino, que era yo, te daba esa opción, y bueno, y Luis García, que estaba jugando más atrasado, bueno, los goles
contra Irlanda así son, ¿no? O sea, se los ponen hacia atrás, o sea, entonces, le pones para uno. Mí no, y contra Italia, lo de Marcelino, o sea, sí. El equipo estaba jugando muy bien. O sea, Miguel tomó esa decisión, pensó que con Benjamín, pero bueno, a final de cuentas, si a mí me preguntas como técnico, yo hubiera dejado el equipo que venía jugando. Ya después, a lo mejor hubiera hecho un cambio, entonces hubiera metido a Benjamín, pero ya en el segundo tiempo, en eso para que fuera un tipo más fresco y que pudiera meter esos servicios a las espaldas ya con el rival también cansado, ¿no? Claro. Oye, Beto, ya después, bueno, pues sigue, eres campeón, eres campeón con Necaxa, todo lo que te va. En toda tu trayectoria, ¿dónde le pondrías el celofán? Así en un celofán, así dije, esto es lo mejor que hice, porque hay una anécdota que conté también, lo del River Plate, no todo fue color de rosa, ¿no? Que hay una anécdota, sí, claro. Acabo de leer que hubo hasta una cuestión muy íntima tuya, que no sé si ya lo vislumbraste, lo leí en una que de lo de la Virgen de Guadalupe y todo eso, ¿no? Porque no te fue bien en River Plate, ¿no? No, bueno, o sea, a ver, ahí fueron muchas cosas que no fueron los tiempos adecuados, yo llegué tarde, sin hacer pretemporada, o sea, se fueron dando muchas cosas que podrían sonar excusas. Al final de cuentas no se dieron el tiempo, lo único es, a ver, en ese mismo momento yo me tendría que haber ido a España, si yo tenía una opción también para ir a España, pero ya estaba más avanzada esto, o sea, eran otras épocas, no es como ahora que tú vas a donde quieras y que tu representante te dice, a ver, estás y tú escoges, no, yo quiero irme allá. Acá era o salías o no salías, ¿tú te acuerdas? Y tenías que llevarla muy bien con el club, porque si no si te peleabas, pues ni salías y ni jugabas, ¿no? Te congelaban. Eran otras épocas, ojalá hubiéramos jugado en esta época, hubiera sido maravilloso jugar en esta época porque hubieras tenido mucho más facilidad para salir. Yo te puedo decir, o sea, ¿por qué antes no salían tantos jugadores? Pues porque no había la opción, porque no te dejaban los clubes, porque los clubes eran dueños de tu carta, o sea, no está la cosa como ahora, porque decían que el que no quiere salir, por supuesto que el jugador quería salir. Yo cuando me voy a Argentina es porque digo, o salgo a esta edad o ya no salí, porque ya casi iba a cumplir 28 años y no me habían dejado salir. Desde 94 tuve, y tú lo sabes perfectamente, una opción para irme a Italia, que no me dejaron ni me dijeron, y todo por con tal de que no me fuera del equipo, ¿no? Y después tuve otras opciones para ir a España, y después en esta de Argentina me quería el Salamanca de España, y el técnico me pedía, y ahí cuando ya después José Manuel Sanz fue mi representante, él fue el que estaba manejando todo, pero como ya estaba más avanzado lo de River Plate, que aparte si me iba a España iba a ganar mucho mejor, o sea, como debía de ser, no, o sea, no igual que en México, pero iba a ir mucho mejor pagado y con un año completo iba a llegar a ser, o sea, fueron muchas cosas que se dieron. Argentina fue porque dije, o salgo, si no, y tenía que mediar con mi directiva para que no te fueran a decir, no, pues si no te vas no sales a ningún lado, y entonces son cosas que vivieron, y no fue, para mí fue una experiencia maravillosa, aunque haya fracasado en Argentina, porque así lo considero, porque no conseguí lo que yo quería, sabiendo que lo podía conseguir, porque sí estuve en un equipo con grandes jugadores, todo, pero que para nada te sentías abajo, o sea, estabas al nivel, todo, pero no se dieron las cosas. Y en España, ¿cuál era la oferta? Ya todo lo pasado. No, era con el Salamanca que acaba de ascender a Primera División, el técnico que es Lillo, o sea, que era él me había pedido, o sea, él me vio en el Mundial de 94 y quería que me fuera para allá, entonces, y bien, porque el técnico te había pedido, cosa que en River para nada, ¿no? O sea, el técnico ni te pidió, o sea, salió un jugador en esa posición y me llevaron ahí sin consultar al técnico, y ahí eso fue otra problemática, ¿no? Y después, ¿cómo se llama? Aparte yo iba a llegar a hacer pretemporada bien en España, y iba a un equipo que sí, a lo mejor de los que acaban de ascender, pero que si tú hacías una buena temporada, de ahí das el salto a cualquier otro equipo, o sea, esa era la idea. Pero bueno, a ver, las cosas pasan por algo, tampoco es que me voy a arrepentir ni nada, o sea, la pasé bien, disfruté, conviví también en un club maravilloso como es River Plate, y con grandes jugadores que hoy sigo frecuentando a varios, entonces la verdad que no me arrepiento de nada, la pasé también, y son experiencias que uno tiene que vivir, ¿no? ¿Y en América?
llegas a América, difícil estar en América, de la imagen de Pumas, de Necaxa, vas a América, un equipo polémico que genera, oye, ¿alguna vez perdiste el piso? ¿O alguna vez la fama te ganó y que ya aquí soy papas fritas? No, pero eso fue más joven. O sea, yo no conozco a nadie que no haya perdido el piso cuando le va bien. A todos lo hemos perdido, pero era mucho más chavo. A mí, a lo mejor, cuando eres muy joven y te empieza a ir mucho mejor y empieza a ganar ya dinero y a ser más famoso, pues todos perdemos el piso. Y ya no dabas entrevistas. No, por supuesto, ¿no? No, sí, siempre lo pierdes, no, pero ya en esa etapa para nada, no, yo cuando llego a América, la verdad, llego en una etapa ya de mucha madurez y la verdad disfruté muchísimo mi etapa en América. Desgraciadamente se dieron mal ciertas cosas, porque yo en América, la afición de América me quiere porque rendí, porque hice muchos goles en América, de ahí fui al Mundial de 98, o sea, con Manolo, que al principio no me había llamado, y después con mis actuaciones, porque me mandó recado y todo con Reynoso, que o le metía o no me iba a llamar. Entonces le metí con todo, hice goles, América, la verdad que jugué bastante bien, pero ya en la última etapa, cuando traen a este técnico terrible paraguayo, ¿cómo se llama? Y cuando se empiezan a hacer sus negocios, en lugar de traer buenos jugadores, o sea, fueron ahí una problemática donde yo choqué y donde tú sabes que no me quedo callado y fui de frente con todo, y eso me costó salir de América. Pero la realidad es que en América yo me sentí muy cómodo y muy bien. Sí, es un equipo diferente porque todo el mundo le quiere ganar a la América, esa es la realidad. Todos los partidos los tienes que jugar a full, porque si te relajas, olvídate. O sea, si te relajas, no puedes relajarte en ningún partido, porque todo el mundo que juega contra América le quiere ganar. Entonces, fue una etapa también bonita, que la disfruté muchísimo. Te digo, fue la época del Mundial de 98. Yo llego después de, fíjate, yo arreglo, me comentan que voy a ir a América después del partido que le ganamos con la selección a El Salvador, 1-0 con gol de Luis García, que creo que ya nos daba casi el pase para lo del Mundial de 98. Y ya de ahí yo ya fui a América, y después en América pues tuve que meterle con todo para que Manolo, cuando viene el cambio de Bora con Manolo, ¿cómo se llama? A mí Manolo no me llama al principio, y yo decía, y ahora este güey, ¿por qué no me llama? O sea, y todo. Entonces ahí Reynoso, yo no sé si también fue manera de Reynoso de picarme para que me sacara el máximo, y me dijo, tienes que jugar de maravilla, porque si no, ya me dijo Manolo que no te va a llamar. No sé si fue nada más para picarme y lo que sea, pero de ahí, ese torneo hice muchísimos goles, y ya Manolo me llamó ya para la etapa previa para el Mundial, ¿no? Si pusieras a un técnico de los todos que tuviste, ¿a quién pondrías? ¿O a quiénes pondrías así? Híjole, es muy complicado. Tuve muy buenos técnicos, la verdad, pero yo me quedaría con Miguel y con Manolo, los dos que más les aprendí. Oye, y en la época de Menotti, ahora que al principio no te llamó, no te tomó en cuenta, o cómo estuvo la cosa? Menotti nunca me llamó. ¿Nunca? No. Nunca me llamó él desde que vino. Ya después ahí yo lo vi en Argentina y todo, y nada, sin rencores ni nada, pero nunca me llamó. ¿No le gustaba tu estilo? Y me acuerdo que, a ver, tú sabes que Saporiti, que era mi técnico en Necaxa, pues sí, estuvo con él en el 78 y todo, y no sé, o sea, nunca, o sea, o no le gusté, o luego estaba el Guamerú García, creo que en mi posición, y algún otro ahí que se llamaba él, pero bueno, con él, sé que tarde o temprano si se hubiera quedado, porque yo cada vez fui levantando mi nivel, pero no, con Menotti no. Y además generó toda una controversia, me acuerdo, en los medios, ¿por qué no estaba Aspe, no? Pues Aspe era crack de cracks en esa época, bueno, como siempre fue tu trayectoria, y yo recuerdo, se armó polémica, no tan mediática como ahora porque eran menos medios, pero sí hubo polémica y reclamos a Menotti, pero bueno, él decía, esa es mi idea futbolística, ¿no? Claro, y eso a los técnicos se los tienes que respetar, ¿no? A final de cuentas siempre tienen una que otra que a algún jugador no les gusta, como siempre va a haber en selección nacional, tú lo sabes perfectamente, algunos jugadores que tú piensas que deben de estar y que el técnico de repente no van con su idea futbolística, ¿no? Y así yo lo tomé y no pasó nada, ¿no? Ya después, cuando él se va, llega Miguel,
ya Miguel es cuando me llama y cuando ya empiezo todo mi proceso ya más continuo con selección nacional, ¿no? Porque había estado antes con Alberto Guerra, cuando era más joven ya me habían hablado de la selección. Alberto Guerra, había estado en otros procesos, pero ya así constante, ya de mantenerte casi 10 años seguidos, empecé con la época de Miguel, ¿no? No, porque no es fácil completar 100 partidos, más de 100 partidos con la selección nacional, y eres de los pocos, no hay muchos de más de 100 partidos. Si tú revisas a Claudio Suárez, al Hermosillo a lo mejor, tú, pero muchos así del grupo de los 100, del centenario de partidos con la camiseta verde, no hay muchos en la historia del fútbol mexicano. Sí, bueno, ahorita han ido creciendo, ¿no? A lo mejor está Pavel, está Ramón, está Claudio, está Jorge, Rafa Márquez. Sí, pero no armamos un equipo de 11 o 12. No, sí. No, 100 partidos en selección, pues en ninguna parte del mundo es fácil tenerlos, ¿no? Y más sobre todo con varios técnicos, porque tú le puedes gustar a Menotti o no, a Miguel o no, a la Manuela Puente o no, pero fuiste al mundial, fuiste a los mundiales y te mantuviste en esa situación. Oye, y cambiando de tema, cambias hacia ser directivo. ¿Alguna anécdota, algún resquemor con los directivos del fútbol mexicano que tanto siempre se ha hablado, Beto, que te hayan tratado mal o que no te dieron nunca el lugar de figura? No, para nada. No. O sea, fue una etapa, la verdad, que fue dura porque el equipo, o sea, por ciertas circunstancias no anduvo bien. O sea, yo ahí creo, en mi etapa con Pumas, la verdad, si me hablan de que malos resultados, a ver, yo el primer torneo no calificamos, quedando empatados con Chivas, y Chivas se metió por diferencia de goles a la liguilla. El segundo torneo con Toñito Torres Servín hicimos más 30 puntos, ¿no? Y calificamos y quedamos eliminados en un partido que casi dejamos fuera a la América de Benítez y cuando estaba todavía Raúl Jiménez, que acabaron siendo campeones. Pero ahí, y ya el siguiente torneo, ahí es cuando ahí por la fecha 6 es cuando ya me dan las gracias y todo lo que quieras. Yo ahí dentro de mi experiencia sí reconozco mi equivocación, ¿no? De llevar a un técnico que no tenía que haber llevado, ¿no? Y que eso fue un golpe muy mediático y muy duro que la afición nunca me perdonó y que yo reconozco que ahí sí me equivoqué, ¿no? Pero yo tomé esa decisión y no me he hecho para atrás, pensando en que tenía que llevar a un técnico que tenía que trabajar bien y que lo conocía perfectamente y que trabajaba muy bien. Yo dije, a ver, con un equipo que tenemos en Pumas, con los jugadores que tenemos, si los haces trabajar bien, este equipo va a volar. Pero desgraciadamente, bueno, ya que te puedo decir, con un tipo que está... Entonces, ¿por qué toda esa polémica que se armó con Mario? ¿Por qué toda esa cuestión de pues porque está enfermo este equipo, o sea, está loco, o sea, no es una locura, o sea, ese es el problema, o sea, no es un tipo que no puede ser ya técnico, no está de acuerdo, está loco, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, hizo cada cosa que si te contara, que tampoco las voy a revelar, sacar al aire, pero no hizo cada cosa que no tienes idea, o sea, impresionante. A mí casi me da un infarto, o sea, lo quería matar, o sea, pero bueno, así fue, ahí me equivoqué, ¿no? Por la situación que me convenció cuando me entrevisté con él, todos, a ver, yo lo conocí desde Necaxa, en Mundial, después fue mi técnico en Puebla, pero después de eso se volvió loco, o sea, entonces sí fue muy complicado, muy complicado. Pero al final como que a ti te cargaron la mano, sí. Pues es que pues yo lo llevé, esa es la verdad, y ahí sí lo reconozco, y no iba a decir nada, o sea, yo tomé esa decisión y me equivoqué, porque no era un técnico para los Pumas, ¿no? Esa es la realidad, o sea, después compusimos bastante bien con Toño, porque la verdad Toño conocía perfectamente la institución, un chavo que trabaja bien, todo, a lo mejor a Toñito le falta un poquito más de personalidad de empuje con las figuras que puedes tener en un equipo, pero lo hizo bastante bien, trabajó, había un cuerpo técnico, llevé a Ramírez Perales, se armó un equipo de mucha gente que conocía perfectamente la institución y ese torneo nos fue muy bien, te digo, ya después desgraciadamente tuvimos muy mala suerte porque el siguiente torneo se nos lesiona a todo mundo, se nos lesionó, te puedo decir que un 90% del plantel, entonces el equipo arrancó muy mal, con puro chavito que todavía no estaba preparado para jugar en primera división
y menos sin el apoyo de las figuras, ¿no? Desde Verón hasta el que me digas, Cabrera se lesionó la rodilla nuevamente con la selección cuando estábamos apenas en pretemporada, y ahí nos hizo un hueco muy grande en la media cancha, o sea, y de ahí te puedo decir, y se fueron lesionando todo el mundo. Entonces, eso llevó a toda esta situación que se vivió en ese torneo, que la presión se empezó a hacer muy alta por lo que ya se había vivido, como que nadie olvidó lo de Carrillo, o sea, nunca olvidaron como que esa situación ahí se quedó, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, la verdad yo no tengo problema. Llevé al principio, a lo mejor las primeras contrataciones fueron buenas, después a lo mejor, pero la verdad llevamos buenos jugadores. Sosa, que después lo vendieron con lo que sacaron todos, yo lo traje a Pumas, el mismo Nahuel Pan, que a lo mejor en Pumas no entiendo por qué, porque yo me fui cuando él, o sea, yo lo traje y estuvo ahí, yo ya después cuando me fui, no entiendo cómo no funcionó, se me hace un centro delantero muy bueno, y que creo que es lo que quería, lo que me pidió a mí el técnico era eso, ¿no? Un centro delantero que fuera poste, que tuviera, que cabeceara bien, que fuera, o sea, y creo que fue una muy buena opción, pero bueno, después funcionó en todos los demás equipos en México, ¿no? Pero bueno, así es la cosa y así es el medio, pero fue también muy buena experiencia. Ya para cerrar, dos cosas. ¿Te gusta la actualidad de Pumas? ¿Y cómo va cómo sientes? ¿Es más difícil ser comentarista? ¿Cómo lo vives? ¿Te preparas? Vemos tus polémicas que luego se arman ahí en la mesa, pues que vas directo siempre y cuando no te gusta lo que dicen y eso, porque tú tienes, pues ahora sí, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Sí, no, a ver, eso le he aprendido muchísimo, ¿verdad? Me gusta discutir de fútbol, creo que lo entiendo perfectamente y por eso discutimos, ¿no? A veces tiene que haber un poquito de show y los periodistas le hacen más a eso, entonces, pero uno que es más serio y que quieres hablar más de fútbol, por eso a veces es que te molestas, ¿no? Intentas de veras decirle a la gente lo que uno piensa, ¿no? Pero lo disfruto mucho, ¿eh? Y he aprendido muchísimo de grandes periodistas, de grandes amigos. A ver, o sea, no es que yo ahorita todo el mundo me ve en Fox, pero yo empecé desde que me retiré en Televisa y me tocaron con ellos 2 mundiales también, entonces vas aprendiendo de todo el mundo con los que has convivido. Tengo muy buenos recuerdos también de todo eso. Después vino lo de mi etapa como directivo y después regresé a los medios ya con Fox y la verdad que lo estoy disfrutando mucho, la verdad que disfruto mucho porque me encanta hablar de lo que me apasiona, que es el fútbol, y creo que eso es lo que nos lleva, ¿no? Y creo que eso es lo que nos ha dado ser el programa número 1 de la televisión, o sea, por más que les duela a todo el mundo, así es, y ahí, así está claro, y la verdad que se ha hecho buenas mesas, ¿no? Y hay gente de fútbol, hay buenos periodistas, hay de todo, ¿no? Como que tienes que tener en una mesa todo eso para poderle dar polémica, debate, discusiones, pero por lo menos a mí me gusta discutir, pero con las bases en la mano, ¿no? O sea, no discutir por discutir o decir tonterías, o sea, nada más para hacer show y polémica, no. A mí yo te discuto, pero con esto, y claro que uno se tiene que preparar. Hoy veo mucho más fútbol que antes, o sea, tienes que estarte viendo todos los partidos que a veces dices, Dios mío, este partido, no más, o sea, como hay buenos partidos, hay muchos malísimos, entonces, pero los tienes que ver, si no, cómo hablas y cómo discutes y cómo puedes dar unos argumentos si no estás viendo cómo está jugando un equipo o qué funcionamiento está teniendo, o el técnico que está buscando. Pues entonces sí, por supuesto que te tienes que preparar mucho más, pero la verdad que lo disfruto hoy mucho más que cuando arranqué, ¿no? Cuando inicié en esto, a lo mejor no lo disfrutaba mucho, porque pues, hubo una etapa en Televisa donde pues, más que hablar de fútbol eran otras cosas, ¿no? Entonces, hoy acá me siento muy cómodo, muy a gusto. Nos tratan muy bien también, se ha hecho un grupo de trabajo sensacional en Fox, la verdad es como una familia, como debe de ser, ¿no? Como en un equipo quieres ser campeón, pues tienes que ser como una familia, tienes que trabajar unido y apoyarte entre todos y así vas a salir adelante y creo que así se ha convertido Fox Sports, ¿no? Y por eso estoy muy contento. ¿Y en la actualidad de Pumas te gusta? La actualidad de Pumas, la de ahorita, no. No. Ahorita, a ver, dejaron ir jugadores muy importantes. El torneo pasado creo que fue una gran revelación, ¿no? Lo de Lelini, con toda esta situación que todo el mundo pensaba que iban a andar muy mal
porque Michel se fue al cuarto para la hora y entra Lilini, un tipo que creo que trabaja muy bien en fuerzas básicas y que pudo convencer a los jugadores y hacer un gran torneo, pero tenía armas con qué hacerlo, ¿no? Tenía buenos jugadores a lo mejor importantes como lo de González, o sea, a mí se me hace increíble que lo hayan. Entiendo que a lo mejor se necesitaba, pero les va a costar mucho trabajo, porque, o sea, los chavos ahí vienen, pero les falta todavía, ¿no? Y yo siempre he sido un convencido de que sí puedes meter chavos, pero tampoco todos pueden ser chavos, ¿no? Necesitas tener gente que soporte a esos jóvenes con calidad y con personalidad, con liderazgo, con muchas cosas. Y en Pumas, hoy yo veo a muy pocos jugadores con ese liderazgo y con esa calidad, ¿no? Entonces, poco a poco, pues espero que vayan mejorando, porque hoy en este torneo han arrancado muy mal, muy mal, y ojalá se puedan ir recuperando, ¿no? Pues agradecemos a Alberto García Aspe estos minutos que le robamos a su agenda. Es un hombre muy preparado, que siempre impuso su personalidad desde jugador, desde que uno lo conoció allá por el 84, por ahí, por esos años, siempre impuso su personalidad, fue ganador. Supimos cómo sufrió cuando falló el penal después vivimos eso, cuando falló el penal en el 94, vivimos lo del Francia 98, muchas cosas que al final, bueno, pues tenemos una relación y que ahí no nos habíamos visto hace mucho tiempo, pero había una amistad ahí. Era de los pocos que Beto no permitía periodistas, en su época de jugador no permitía periodistas de amigos, entonces pocos, y para bromear con él y fuera de ahí de las concentraciones se podía platicar con él, y es a todo dar. Y te agradecemos en esta cancha de Avelar, que no sea la última vez, y bueno, pues muchas gracias por tu participación, Beto. No, al contrario, encantado de volver a platicar contigo, te mando un fuerte abrazo, y bueno, y a cuidarse también, decirle a la gente que se cuide ahorita, que todavía con lo del COVID hay que estar todavía con mucho cuidado, ¿no? Por toda esta situación. Muchas gracias, Beto, te lo agradecemos. Un fuerte abrazo.